corazón a todos los hermanos de esas más de 42 naciones de la tierra que por medio de YouTube, por medio del Face, de las diferentes redes sociales, por medio de los grupos de WhatsApp, reciben cada 8 días, escuche bien, cada 8 días la bendita palabra de Dios, una enseñanza de parte de nuestro amado Dios, del Espíritu Santo, por medio de la iglesia Pescadores del Reino y de este servidor, Pastor Roque Celorio. Amén. ¿Cuántos van a recibir palabra de Dios? Muy bien, abran sus Biblias en Hechos capítulo 26. Libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 26. Hoy Dios nos va a hablar y nos va a enseñar, iglesia, al que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cuántos tienen oídos aquí? Amén. Que oigan. Así no estén leyendo la palabra, escuchen. Saludamos a todos los hermanos que están aquí en esta sala, aún a la vecindad que de pronto está ahí escuchando también, que Dios los bendiga. Oramos a la distancia por cada uno de ellos, por los hermanos del exterior, de los diferentes países del mundo, donde llegan estos videos, estos audios de la iglesia Pescadores del Reino, del Pastor Roque. Hoy vamos a hablar, mis hermanos, de la voluntad. Yo les voy a hacer una pregunta. Hechos capítulo 26, ténganlo ahí separadito porque ahí nos vamos a centrar en la prédica de hoy. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Algunos se acuerdan de qué hablamos hace 15 días que estuvimos aquí reunidos? De los compromisos, ¿es así? Amén, los compromisos. Muy bien. ¿Les pareció interesante el mensaje de los compromisos? ¿A los que vinieron? ¿Les pareció interesante? Muy bien. Hoy Dios nos va a hablar de la voluntad. ¿De qué nos va a hablar Dios hoy? Diga, de la voluntad. De la voluntad de Dios y del libre albedrío de nosotros. El mensaje titula, a los que de pronto toman nota, conociendo la voluntad de Dios y nuestro libre albedrío en Cristo. ¿Cómo llama el mensaje? Conociendo la voluntad de Dios y nuestro libre albedrío en Cristo Jesús. Hoy Dios a ustedes, por medio de esta enseñanza, les va a mostrar cuál es su voluntad para con ustedes, para con el mundo. ¿Cuál es la voluntad para con lo que está pasando allá en Israel? Hoy Dios te quiere enseñar cuál es su voluntad sobre la humanidad, sobre la tierra, sobre todo lo que nos rodea, sobre nuestro entorno. ¿Cuál es su voluntad? ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué no pasan? ¿Por qué, escúchenme en esto, iglesia, nos acontecen cosas que no entendemos por qué? El pueblo de Israel en este momento no se pregunta, no se explica por qué está pasando lo que está pasando. De un momento a otro estaban en una reunión, obviamente algunos religiosos glorificando a Dios, y de la noche a la mañana ya estaban en guerra. Hoy vamos a conocer la voluntad de Dios. Amén. Conociendo la voluntad de Dios y nuestro libre albedrío en Cristo. ¿Cuál es el libre albedrío? La decisión que tomamos nosotros. Amén. Ahora escuchen esto, iglesia. Muchas personas en el mundo creen conocer y hacer la voluntad de Dios, pero pocos conocen realmente el significado de qué es la voluntad de Dios. Porque hay muchos que dicen, yo hago la voluntad de Dios, pero muchos no saben cuál es la verdadera voluntad de Dios. El que roba, de pronto se persigna y dice, Dios mío, acompáñame en esta vuelta que voy a hacer, y él cree que es la voluntad de Dios. La prostituta que se vende por unos dineros, por unos pesos, dice, Señor, permite que hoy tenga muy buenos clientes para darle comer a mis hijos. El mundo lo justifica, pero ¿será la voluntad de Dios esa? El que hace un negocio hasta torcido, dice, Dios mío, permite que me vaya bien en este negocio, y no le importa en la cabeza al otro, injustamente, y él cree que es la voluntad de Dios. Pero si algo nos sirve de consuelo, iglesia, para entender y comprender cuál es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es esta. La voluntad de Dios es sencilla y además profunda. Es del cielo, pero se revela aquí en la tierra. Por eso Jesús decía, hágase conmigo tu voluntad y no la mía, porque la voluntad de Dios es del cielo y se revela aquí en la tierra.
O sea que lo que pasa aquí en la tierra o lo que nos sucede a nosotros es la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios es infinita, aunque controla hasta el más mínimo detalle. Es de precedencia eterna. Sin embargo, se manifiesta inalterablemente en esta vida temporal. Es invisible porque nadie puede ver la voluntad de Dios. Es invisible y al tiempo se hace visible en los acontecimientos que nos rodean. Es incomprensible y en cierta medida se hace razonable y comprensible. Se contempla sobrenaturalmente hablando y se presenta en el ámbito natural. Esa es la voluntad de Dios. En otras palabras, la voluntad de Dios, iglesia, tiene que ver con esencialmente la planificación y puesta en marcha de sus inmutables proyectos establecidos en la eternidad. O sea que lo que Dios programó en la eternidad se refleja acá en este mundo, porque Dios es Dios y lo conoce todo y lo sabe todo. ¿Cuántos dicen amén? Conociendo la voluntad de Dios y nuestro libre albedrío en Cristo Jesús, es el mensaje y la enseñanza que Dios tiene para usted, a manera de reflexión, a manera de corrección para algunos otros. Y es por eso que les digo, vamos a la palabra de Dios. Hechos capítulo 26, vamos a orar por esta palabra. Soberano Dios, te bendigo. Te doy gracias porque una vez más nos reúnes como tu pueblo, como tus hijos, a recibir una palabra de parte tuya. Te pido, Señor, que seas tú revelando tu voluntad sobre nosotros en este día, en esta reunión, y que el Espíritu Santo de Dios haga en ti su voluntad, nos guíe, nos hable y nos ministre en esta hora. Es mi oración. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la palabra, ya estamos ahí en Hechos capítulo 26, iglesia. Hechos capítulo 26, versículo 12. Vamos a leer, versículo 9 en adelante. Hay un título. ¿Qué dice en el título? ¿Lo alcanzan a ver, iglesia? Pablo el perseguidor. ¿Qué dice? Pablo el perseguidor. Pablo el perseguidor. ¿Cómo así? Un hombre que creía que hacía la voluntad de Dios, perseguía a los cristianos. Así hay muchos. Creen que están haciendo la voluntad de Dios con hablar mal de los cristianos, con atacar a los cristianos, con ofender a muchos cristianos que van a la iglesia, o a muchos pastores que predicamos la palabra, y creen que están haciendo la voluntad de Dios. Hechos 26:9 le pasó a este hombre. Era un religioso, pero perseguía a cristianos y se convirtió hasta en un asesino. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cómo así, pastor? La Biblia no dice que Pablo era un asesino o fue un asesino. Sí lo dice, y ahora lo vamos a comprobar a la luz de la palabra. Hechos capítulo 26, versículo 9. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu de Dios. Versículo 9. Dice Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Él está contando el testimonio. Hice en Jerusalén. Él dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Si aquí hay un grupo de personas y hay un asesino aquí con una pistola, qué sé yo, un revólver o una ametralladora para fusilar, y si el asesino tiene el arma ahí y yo estoy aquí de parte de ese asesino, y ahí están sentados los victimarios, ustedes pues están ahí sentados, entonces el asesino los va a matar y me pregunta a mí: ¿qué hacemos? ¿Lo matamos o no? Y yo digo: sí, mátelo. Eso es lo que hizo Pablo. ¿Acaso eso no me convierte en un asesino a mí? Porque dice: yo di mi voto, yo mismo di mi voto, sí, mátelos. Y lo mataban. Entonces, ¿qué vengo a hacer yo? Un asesino. El asesino material, autor material, y yo, el autor intelectual, el que aprobé ese asesinato. Para los que pronto tenían dudas de que Pablo también fue un asesino,
Amén. Pero aquí no estamos para eso. Aquí estamos es para que nos examinemos nosotros, porque también dentro de este pueblo de Dios hay asesinos que necesitan la gracia de Dios, como le pasó al apóstol Pablo. ¿Me hago entender? Necesitamos la salvación de Dios. Pablo la necesitaba y él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Versículo 10, léalo conmigo. Lo cual también dice en Jerusalén, yo encerré, dice él, en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, dice él, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, o sea, que maldijeran el nombre de Dios. Ese era el apóstol Pablo antes de convertirse. Y dice la palabra, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. O sea que no solamente en Jerusalén, sino que se iba para otras partes y allá también daba su consentimiento. Había odio en su corazón hacia los cristianos. Era un religioso. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios al permitir que muchos cristianos fueran exterminados en aquel tiempo. Pero no era la voluntad de Dios. Dice el versículo 12. Entonces él cuenta la conversión. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que conmigo, habiendo caído todos nosotros, dice la palabra, en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, dice él, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí vemos un hombre que era un asesino y perseguidor de cristianos, donde Dios se le aparece, donde el mismo Jesucristo con la gloria de su Padre se le aparece. El resplandor, dice la Biblia, que sobrepasa el resplandor del sol. Imagínense ustedes, imagínense los que vieron el eclipse ahora, este 14 de ayer. Es un anuncio. Escúchenme bien, imagínense ustedes ver el sol, pero dice la palabra que había una luz más fuerte que el sol. Era la gloria del Señor Jesucristo. Se le apareció, iba camino, mandó a otros cristianos a sacarlos de las casas para dar su voto, para que los mataran y los llevaran a las prisiones, por predicar a Cristo, por predicar las cosas de Dios. El versículo 12, léalo conmigo. Hechos 26, 12, ¿qué dice? Ocupado en esto. ¿En qué estaba ocupado Pablo? Diga, haciendo su propia voluntad. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero Pablo no estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba haciendo su propia voluntad. Por eso dice el versículo 12: ocupado en esto iba yo a Damasco, que hoy en día es Siria, actualmente. Iba con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. O sea que los mismos religiosos de la época, los que mataron a Jesús, le daban cartas a Pablo: vaya, así, traiga a todos los cristianos, mátenlos, acaben con todo eso. Es una plaga. Así como el grupo de Hamas quiere acabar con Israel porque lo ven como un invasor cuando los invasores son ellos. Entonces, así mismo, este Pablo quería, en nombre de la religión, acabar con todos los cristianos que había en la época. Eso pasa hoy en día también. Por eso somos criticados, juzgados, perseguidos en muchas partes del mundo. Porque en nosotros está la verdad de Dios que puede cambiar su vida. La vida de muchos, hermano.
¿Por qué muchos países están en guerra actualmente? ¿Por qué hasta el mismo pueblo de Dios está en guerra? ¿Por qué? El mismo pueblo de Dios, Israel, la nación que Dios escogió, donde murió el Salvador del mundo, donde regresará el Salvador del mundo a Jerusalén muy pronto. ¿Por qué estas naciones están en guerra? Porque no conocen a Dios. ¿Por qué se matan unos a otros? Porque no conocen a Dios. ¿Por qué nosotros seguimos en pecados y en maldad? Porque no conocemos a Dios. No conocemos su voluntad. Creemos que la voluntad nuestra es la misma de Dios. No es así. Una cosa es la voluntad de Dios y otra es la nuestra, iglesia. Pablo, al igual que muchos judíos, creían que el perseguir a la iglesia de Cristo Jesús estaban haciendo la voluntad de Dios, pero no era así, ya que hacían era su propia voluntad y de paso la voluntad del diablo. O sea que Pablo no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad del diablo, persiguiendo a la iglesia en ignorancia. No sabía. Tuvo que venir el Señor y presentárseles y hacerlos caer en tierra a él y con los que él andaba, porque ya iban para otra ciudad a traer más cristianos. Pero Jesús estaba pendiente de eso. Y dice la palabra que el Señor se les apareció en el camino y le responde: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque es que cada vez que perseguimos a un cristiano, mal hablamos de un hijo de Dios, estamos hablando mal de Cristo. Por eso Jesús dice: ¿por qué me persigues? Porque no eran sus discípulos, no eran los que predicaban el evangelio, era él directamente que estaban atacando. Hay 3 clases de voluntad en la Biblia que Dios quiere que usted la conozca. No se duerma. Dígale al que está al lado: no se duerma. De aquí veo como algunos están durmiendo. No se duerma. No es tiempo de dormir, es tiempo de velar, de estar despiertos. El mismo Señor dijo: velen y estén despiertos, porque mi venida va a ser como ladrón en la noche. Cuando muchos estén durmiendo, viene el Señor y no se dieron cuenta que vino Jesús y se llevó su iglesia, porque muchos estamos durmiendo. 3 clases de voluntad habla la Biblia. Número 1, la voluntad del hombre. Número 2, la voluntad del diablo. Y número 3, la voluntad de Dios. Son 3 clases de voluntad que existen, que a usted lo rodean, y usted decide cuál hacer. Usted decide cuál escoger de esas 3 clases de voluntad. La voluntad del hombre y sus pensamientos, o sea, la voluntad de la carne. El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 2, versículo 3. Él escribió y dijo: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Esa es la voluntad de la carne. A la voluntad de la carne le siguen 3 aspectos, que son la buena voluntad, la mala voluntad y la última voluntad. Por ejemplo, la buena voluntad: usted está aquí porque tuvo voluntad para venir y sentarse ahí y esperar, porque lo invitaron. Y tuvo buena voluntad porque vino a buscar y a escuchar de Dios. La mala voluntad es cuando hacemos las cosas de mala gana, de mala fe, como dicen por ahí. Que nos piden un favor y no lo hacemos, o lo hacemos de mala gana. Esa es la mala voluntad. Que nos inviten a una parte a buscar de las cosas de Dios y lo hacemos de mala voluntad. Escúcheme, mi iglesia, la última voluntad, ¿cuál es? Es cuando usted de pronto se va a morir y dice: yo quiero que mi última voluntad es que a mi familia le quede esto de herencia. Es que yo quiero que en mi entierro eche mis cenizas al mar, un ejemplo. Esa es su última voluntad. Amén. Le hablé de la voluntad del hombre y sus pensamientos. La segunda clase de voluntad que a usted y a mí nos rodea es la voluntad del diablo. Es la voluntad del diablo. Dice la palabra en Timoteo, 2 Timoteo 24, dice que el justo siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás, dice la palabra, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda
que se arrepientan para conocer la verdad. El arrepentimiento viene de Dios. O sea que si usted se arrepiente es porque Dios quiso que usted se arrepintiera. Era la voluntad de Dios. Pero también dice la Biblia que Satanás tiene voluntad. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Muchas denominaciones religiosas están cautivas a voluntad del diablo. Por eso todas dicen, nosotros somos el camino a Dios. Pero no es así, solo hay un camino. Y ese camino es Jesucristo. Amén. Ese camino es Jesucristo. El camino al Padre. El camino a Dios. Y por último, está la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. A la voluntad del diablo, se me olvidaba decirle, también la rodean tres aspectos. Así como la voluntad humana le rodean tres aspectos que son la buena voluntad, la mala voluntad y la última voluntad, a la voluntad del diablo también le rodean tres aspectos, que son, número uno, mantener engañados y en tiniebla a los escogidos de Dios. Esa es la voluntad de Satanás. Que usted sea un ciego espiritual, que usted sea uno más de los muertos espirituales que andan en las calles o en esta sociedad. Mantenernos engañados y en tinieblas. Por eso dice Pablo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Eso dice 2 Timoteo 2, 24 al 26. Dios concede el arrepentimiento porque sabe que mucha gente está bajo la voluntad del diablo. Mucha gente está haciendo la voluntad de Satanás, no la de Dios. La voluntad de uno, la voluntad humana y la voluntad del diablo. El segundo aspecto de esta voluntad del diablo es que siembra incredulidad en el pueblo de Dios. Siembra incredulidad, por eso existen tantas religiones en el mundo. Y todas te dicen que van a Dios, cuando hay un solo camino que conduce a Dios, que es Jesucristo. Es Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo él. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero la gente cree que la religión es la que lo va a llevar a Dios. La gente cree que la religión es la que lo va a salvar de la condenación. No, señor. No, señor. Muchos religiosos creen que su religión lo va a salvar. Su religión no lo va a salvar. A usted únicamente lo salva Jesucristo, porque Él es el Señor y Salvador de la vida. Tercer aspecto de la voluntad del diablo es la de traer muerte y destrucción a la humanidad. ¿Qué trae Satanás? Diga, muerte y destrucción. Por eso Juan 10:10 lo dice. Juan 10:10 lo dice. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿A qué viene el diablo? A robar, matar y destruir. Una persona que mate está haciendo la voluntad del diablo. Una persona que robe está haciendo la voluntad del diablo, ni siquiera es su propia voluntad. Una persona que destruya un hogar, una familia, que destruya una relación de pareja, no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad del diablo, porque Él viene a robar, a matar y a destruir. Unos terroristas que cogen a otro pueblo desprevenido y se meten y quieren acabar con todos. Los que ni siquiera están participando en la guerra, están haciendo la voluntad del diablo. Ahora veamos la tercera clase de voluntad que nos habla la Biblia. Le he hablado de dos. ¿De cuáles les he hablado? La voluntad del hombre y los pensamientos. Y la voluntad del diablo. Falta la más importante, la que muchos creen hacer. La voluntad de Dios. Hay mucha gente que en sus oraciones dice, si es la voluntad de Dios lo hago. Pero resulta de que muchas veces sí es la voluntad y no lo hacen. No hacemos las cosas. Por ejemplo, ¿es la voluntad de Dios que busquemos de Dios? Sí, es la voluntad de Dios. Porque dice la palabra, amando a Jehová todos los días y sirviéndole solo a Él. Adorando a Dios. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad que la gente se arrepiente, busque los caminos de Dios. Es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad del diablo que la gente busque de Dios? No, es la voluntad de Dios. Que Dios quiere que la gente busque de Dios. La voluntad del diablo es robar, matar y destruir. No se les olvide. ¿Para qué vino Satanás a este mundo? A robar, a matar y a destruir.
¿A qué vino Jesucristo? Para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo Jesús en esta hora, iglesia. La voluntad de Dios. A esta voluntad de Dios, escúchenme bien, le acompañan 4 tipos de voluntades. Escuchen esto. A la voluntad de Dios le acompañan 4 tipos de voluntades. La primera, número 1, es la voluntad soberana y absoluta. ¿Cuál voluntad le acompaña a Dios? No se dejen distraer. La voluntad soberana y absoluta, porque le voy a preguntar. Aquí vamos a estar en examen hoy. Así que el que le duerma va a quedar en ridículo. ¿Oyó? No le van a dar copia. Les voy a preguntar al final a cada uno. Son 4. Y a cada uno le va a preguntar menos una. Así que si no responde bien, se durmió. Y el Señor le dice, levántate y deja de dormir y resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Cuál es el primer tipo de voluntad que Dios posee o ejerce sobre la humanidad o sobre nosotros? ¿Cuál es? Diga, la voluntad soberana y absoluta. Memorícelo. Pilas con el que se duerma porque queda en ridículo ahora. La voluntad soberana y absoluta. ¿Ustedes vinieron a aprender? ¿A qué vinieron ustedes? ¿Solo a predicar? No, Señor. Aquí se viene a aprender. Porque aquí el Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra de Dios. El Espíritu de verdad. Escuchen esto, iglesia. La voluntad soberana y absoluta. 3 veces, escuchen, 3 veces el apóstol Pablo cuenta su conversión al cristianismo, de cómo fue después de haber sido un gran perseguidor de los cristianos. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 9, eso lo encontramos en Hechos capítulo 22, eso lo encontramos en Hechos capítulo 26. Ahí él cuenta, ahí en la Biblia cuenta la conversión, lo mismo lo cuenta ahí. 3 veces en la Biblia aparece cómo él cuenta el testimonio de cómo el Señor lo libró de la muerte, porque era un asesino de cristianos, un perseguidor. Pero como en esta vida lo que se siembra se recoge, él pasó de ser un perseguidor a ser un ¿qué? Perseguido. Porque ya todo el mundo quería matarlo al hablar de Cristo. ¿Ah? La voluntad soberana y absoluta. En Hechos capítulo 9, busquen ahí en su Biblia, está el mismo testimonio. Busquen Hechos capítulo 9 y vamos a leer el versículo 6. ¿Les parece interesante el mensaje hoy? Amén. Para la gloria de Dios. ¿Lo están entendiendo? Amén. Hasta los que están dormidos lo están entendiendo. Gloria a Dios. Muy bien. Hechos capítulo 9, versículo 6. Dice, contando él el relato de cómo se convirtió. Versículo 9. Versículo 6 de Hechos capítulo 9. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando el apóstol Pablo le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es como si le estuviera diciendo, Señor, muéstrame tu voluntad. En pocas palabras, Dios buscó por medio de este encuentro personal con el apóstol Pablo que éste conociera su voluntad soberana y absoluta. Por eso él mismo se le presentó. Y cuando él cayó a tierra, ¿quién eres, Señor? Porque no conocía a Dios. Él creía que conocía a Dios. Él creía que conocía la ley de Dios y no conocía al Salvador. Así hay muchos. Conocen la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Él temblando y temeroso. El Señor tuvo que quitarle su orgullo y tirarlo al piso para que comprendiera que hay un Dios que tiene una voluntad soberana y absoluta. No se olvide, son 4. Esta es la primera. Y les voy a preguntar. Amén. Para que nos metamos en el cuento, en la historia bíblica. Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? En pocas palabras, o sea, muéstrame tu voluntad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Decirle, Señor, muéstrame tu voluntad para este día. ¿Cuál es tu voluntad para este día? Quizás que yo le dé
pan de comer al hambriento? ¿Cuál es tu voluntad? Quizás que yo haga una buena obra social. ¿Cuál es tu voluntad? Que yo ayude al necesitado. ¿Cuál es tu voluntad? Hay que decirle a Dios cada día: ¿cuál es tu voluntad, Señor, sobre mi vida? Porque mi voluntad es una y la voluntad de Dios es otra. Y cuando usted le diga a Dios: Señor, hágase conmigo, como dijo Jesús, tu voluntad, en la tierra como en el cielo, porque aquí no se hace la voluntad de Dios. Aquí en la tierra no se hace la voluntad de Dios, aquí se hace la voluntad de los hombres, de los reyes, de los mandatarios, menos la voluntad de Dios. Cada uno hace su voluntad. Por eso cada uno hace con su vida lo que le da, lo que bien quiere. Jesús dijo: no se haga mi voluntad. La oración del Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase ¿qué? Conforme a tu voluntad. ¿Dónde? En la tierra como en el cielo. Porque en la tierra no se hace la voluntad de Dios. Por eso Jesús, hasta en la oración del Padre Nuestro, nos enseña a pedir que se haga la voluntad de Dios, porque en el cielo sí se hace la voluntad de Dios. Allá Él manda y los ángeles salen corriendo a cumplir. Allá Dios dice: ángel fulano, vaya y ayúdeme a esa familia, y ellos tienen que venir a cumplir su propósito. Ángel fulano, usted haga tal cosa, y ellos vienen y cumplen el propósito, porque es la voluntad de Dios. Usted, ángel, débele comida al hambriento, vaya, consígale. Así es como se mueve el mundo espiritual en el cielo. Los ángeles que están alrededor nuestro nos consiguen la provisión cada día para que nosotros no aguantemos hambre. Y hay muy pocos tan agradecidos con Dios que ni siquiera dan gracias a Dios por eso. Se levantan, ni siquiera: Dios, gracias por este día. No les importa. Hacen su voluntad, no la de Dios. Cuando la voluntad de Dios es que le oremos y le clamemos a Él, que le pidamos a Él por lo que necesitamos. Ay, es que nada, que nos salen nuevos proyectos, esas viviendas que nos prometieron. ¿Pero acaso estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Le estás clamando a Dios día y noche? ¿O ya te cansaste de clamarle? Señor, es que no tengo para alimento. Clamen a Dios. Dios envía ángeles. Esos ángeles, ¿sabe qué hacen? Van y le consiguen el trabajo a usted para que a usted lo llame para trabajar. ¿Cómo así, pastor? Sí, así pasa. Yo le estoy pidiendo a Dios: Señor, que me caigan clientes para yo trabajar en mi trabajo secular. Entonces el ángel, conociendo esa necesidad, va y consigue los clientes y les pone el sentir en el corazón de esos clientes que me llamen para hacer el trabajo. Y cuando yo recibo la llamada: Señor, es que necesito tal trabajo. Sí, señora, con mucho gusto, ya salgo para allá. Y llego aquí a la casa con el pan para la familia. Porque es la voluntad de Dios. Pero cuando nos olvidamos de Dios, ¿qué pasa? Nuestro ángel está de espaldas. No nos está bendiciendo. Porque el que bendice es Dios por medio de ellos. Así opera el reino de Dios. Dios nos bendice. Dios tiene muchas bendiciones para ustedes, para mí. Pero ¿qué nos manda Dios? A vivir en obediencia, a hacer su voluntad, a hacer lo bueno y apartarnos de lo malo, porque es la voluntad soberana y absoluta. Salmo 135, busquen ahí, versículo 5. Salmo 135, versículo 5 dice, léalo conmigo. Si lo encontró, me dice amén. Salmo 135. Está al final de donde están los salmos. Los salmos llegan hasta el 150. El 135, versículo 5, si lo lee bien, dice el Señor: porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Dios es más grande que cualquier Dios que usted se quiera imaginar. Salmo 135, 5. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace. Escuche bien. Todo lo que Dios quiere, Él lo hace. En los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Esa es la voluntad soberana y absoluta de Dios. Lo dice el Salmo. Versículo 6 del Salmo 135. Todo lo que Jehová quiere lo hace. O sea que si a Dios le place bendecirlo,
así el diablo se levante patas arriba, usted va a ser bendecido. Si la voluntad de Dios es que usted sea corregido, que reciba golpes y golpes y golpes, para que entienda de una vez que Dios le está haciendo un llamado, Él lo va a hacer, lo va a permitir. ¿Para qué? Para después mostrarle que ese no era el camino correcto. Hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. ¿Entendimos cuál es la voluntad soberana y absoluta? Amén. Con estos pasajes, mis queridos hermanos, nos queda más que demostrados la soberanía de Dios en los cielos, en la tierra, en el mar, en los abismos y en todo lo que existe. En conclusión con este punto sobre la voluntad soberana y absoluta, es que Dios ordena todo lo que sucede. En otras palabras, no hay nada que suceda fuera de la voluntad soberana y absoluta de Dios. Amén. Vamos con el segundo, son 4, voy rápido. Segundo tipo de voluntad que posee Dios y que ejerce sobre nosotros. ¿La primera cuál es? ¿Ya se le olvidó? ¿La primera cuál es? La soberana y absoluta. ¿Cuál es la primera? Soberana y absoluta. Primer tipo de voluntad que posee Dios. La segunda, escuchen bien, la voluntad permisiva. ¿Cuál es la segunda? Permisiva. ¿Qué es permisivo? Un ejemplo lo voy a colocar. El padre tiene unos hijos y sabe que esos hijos están en drogas, pero el padre nunca le dice nada a los hijos. Sabe que la hija está en prostitución o vendiendo su cuerpo, pero nunca le dice nada. Esa es una voluntad que permisiva de quién, de su padre sobre sus hijos. ¿Me hago entender? Así es Dios. Dios muchas veces permite que nos pasen cosas hasta desagradables para que nosotros entendamos que es nuestra voluntad, que lo permitió Dios porque nosotros así lo quisimos. Por ejemplo, cuando llega la madre o el padre y le dicen: hija, no se meta con ese hombre que no le conviene. Y llega ella y dice: no me importa, y hasta se va de la casa. Cuando fracase y le vaya mal, ella va a decir: mi mamá o mi papá me lo dijeron. ¿Pasa o no pasa? Pero él permitió eso, porque le respetó su libre decisión. Si la madre aconseja al muchacho y le dice: mi hijo, usted hace lo que está haciendo, que eso está mal delante de Dios, y usted sigue en eso, ella lo permite porque pues ya no puede hacer más. Cogerlo a palo no le va a servir de mucho, y ya está muy grandote. La correa ya no le sirve, está muy grandote. Hay que aconsejarlo. Pero si él sigue haciendo eso, ¿qué va a pasar? Es porque él quiso y escogió esa voluntad. ¿Me hago entender? Así es Dios. En esta voluntad permisiva es donde Dios permite que hagamos cosas aparentemente buenas o malas, que de una u otra forma nos traerán consecuencias como lecciones de vida. Como lecciones de vida. Verso 11 de Hechos 26, donde estábamos. ¿Qué dice el verso 11 de Hechos 26? Donde estábamos. Hablando de la voluntad permisiva. El apóstol Pablo, contando el testimonio, ¿sabe qué dice? ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Pablo está contando el testimonio. Hechos 26:11. Ahora la pregunta mía es: ¿usted cree que Dios no sabía lo que él estaba haciendo? Dios sí sabía lo que él estaba haciendo, y por eso fue que el mismo Jesucristo dijo: no, yo voy a ir a resolver este problemita. A ver, ¿por qué es que me está persiguiendo a mí? Y tuvo que venir el Señor a enfrentar a ese asesino que estaba persiguiendo a la iglesia. Y lo que este asesino no sabía era que era un escogido de Dios. Así le pasa a muchos de nosotros. Estamos haciendo lo malo, llevando la contraria de los padres, haciendo lo que nos da la gana, pero no nos damos cuenta que somos escogidos de Dios para hacer lo bueno y no lo malo. Pero el diablo muchos los tiene engañados. Aquí este hombre dice: vea,
muchas veces castigándolos. En toda la sinagoga los forcé a blasfemar, o sea, a hablar mal de las cosas de Dios. Enfurecido, dice la palabra, contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. En esta voluntad permisiva es donde Dios, escuche bien, permite que expongamos nuestro libre albedrío, o sea, donde se nos permite hacer el bien o hacer el mal de manera voluntaria. Usted está aquí porque usted tuvo libre albedrío, y usted dijo, yo voy. No sé cuáles fueron sus argumentos, pero yo voy, y aquí está. Porque tuvo una voluntad, ¿qué? Permisiva. Dios permitió que usted viniera. Amén. Como a otros que venían, quizás Dios no permitió que llegaran acá, porque Dios sabe cómo hace sus cosas. Amén. En esta voluntad donde Dios permite que expongamos nuestro libre albedrío. Por ejemplo, algo que ocurrió el pasado 7 de octubre, estamos hablando la semana pasada, viernes, amanecer, sábado. Nos despertamos todos con la noticia de que allá en el Medio Oriente, un grupo de terroristas del Hamas, a sangre fría, mató a miles de personas. Se metieron a las ciudades, derribaron cerca de la frontera y se metieron, otros en parapentes, por tierra, mar y aire, y atacaron a la nación de Israel, que es la que está en guerra ahora. Pero ¿sabe qué más lo que sorprende, iglesia? Lo que pasó en el desierto, allá en Israel la semana pasada. Había un grupo de 3.000 personas, adultos, mujeres, hombres y jóvenes. 3.000 estaban haciendo una fiesta ahí en el desierto, adorando a los dioses paganos, porque hasta la imagen de Buda estaba ahí. Luego les mando el video. Y estaban ahí toda la noche, mientras el pueblo de Dios estaba orando en las sinagogas. Ellos dijeron, ¿qué cuento de Dios? Vámonos para la fiesta, la after party, y se fueron para allá, para el desierto. Y ellos no se imaginaban que para muchos de ellos, para 260 personas, iba a ser la última fiesta, porque masacraron a 260 personas. Corrían por el desierto, porque cuando vieron fue los parapentes que venían disparando desde el aire, y cayeron a tierra todos los terroristas y a fusilar a todo el mundo. Todo el mundo corra. Me imagino ahí que muchos dirían, Dios mío, ayúdame. Pero cuando Dios los llamó, no quisieron hacer caso. Estaban haciendo su voluntad, no la de Dios. Fue la voluntad permisiva de Dios. Dios lo permitió para darles una lección de vida. Siendo el pueblo de Dios, el pueblo escogido en esta tierra, y aún así muchos no creen en Jesucristo. No creen, persiguen a los cristianos, los mismos judíos. Y no les va a llegar Jesucristo, les va a llegar el anticristo. Eso está escrito. Porque hay muchos que no creen al evangelio, a esta palabra que se le está predicando. La voluntad permisiva de Dios, fue la voluntad permisiva de Dios sobre su pueblo, que muchos estuvieran allí y cayeran muertos por su desobediencia al Creador, y más por su idolatría a Buda y a otros dioses paganos que dirigieron estos judíos en el desierto. Ahí están los videos. Por eso vino la ira de Dios. La voluntad permisiva, Dios lo permitió. Dios permitió que el pueblo durmiera y fuera atacado. Dios lo permitió. Pero para muchos, para darle una lección de vida de que Dios es soberano y que Dios es celoso con su pueblo. Amén. Eso es algo serio. Vamos a buscar ahí Deuteronomio, uno de los libros del Antiguo Testamento. Se escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Busquen ahí Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia. Deuteronomio 30 y 19. Dice, Deuteronomio 30 y 19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Dios pone la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios te dice, escoge pues la vida
para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había dado. Esta palabra que les acabo de leer, muchos de los que están en esa fiesta ya en Israel, en el desierto, la conocían. Siendo judíos conocían eso que decía la Biblia, pero no les importó. Dios dice: delante de ustedes he puesto la vida y la muerte, escojan pues la vida. Ellos escogieron la muerte. Quizás muchos de ellos, antes de irse para su fiesta, escucharon que sus padres le dijeron: venga, vamos a adorar a Dios. ¿Qué cuento de Dios? No voy para mi fiesta. Prefirieron más bien una fiesta, sin saber que era la última que iban a vivir en su vida y que muchos iban a ser masacrados. Esa es la realidad. ¿Fue la voluntad permisiva de Dios? Sí, Dios lo permitió. Dios lo permitió, iglesia. Esta expresión de la voluntad moral, escúcheme bien, de la voluntad permisiva de Dios, no debe servir como ejemplo, porque la Biblia lo dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. ¿Por qué Dios llama a los cielos y a la tierra? A los cielos porque es el lugar donde mora Él, donde está su trono. A la tierra porque es el estrado de sus pies. Amén. Son testigos porque ambos los creó Dios. Los cielos y la tierra los creó Dios. Por eso Él dice: los llamo como testigos contra ustedes, que les he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Usted decide si quiere ser maldito o quiere ser bendito. Yo decido porque tengo libre albedrío. ¿Qué quiero hacer con mi vida? Si hago el bien o hago lo malo. Esa es la realidad. Y dice el versículo 20 de Deuteronomio 30, dice, versículo 20: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, porque hay muchos que no atienden la voz de Dios, y siguiéndole solo a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días. Es el que nos prolonga la vida, los días de vida. Porque si yo como hijo escucho la palabra, la amonestación, y sigo haciendo lo malo, no voy a llegar ni a los 20 años. Por eso dice: Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había dado. ¿Cuál era la tierra? Diga, la tierra de Israel, donde está el pueblo de Dios ahora. Pero muchos de ellos no creen. Por eso aconteció lo que aconteció. Muchos de nosotros no creemos. Y por eso es que no tenemos bendición, sino que como que la ruina nos persigue. Porque Dios quiere que encontremos la bendición. Tercer tipo de voluntad, son 4, finalizo. Le he hablado de 2. ¿Cuáles son? Soberana La primera, absoluta, soberana y absoluta. Y la segunda es, permisiva, ¿la qué? permisiva. Permisiva. Ya saben, ¿no? Dios permite que usted haga lo que quiera, pero tendrá que rendirle cuentas a Él. Tercer tipo de voluntad que ejerce Dios. El tercer tipo de voluntad es la voluntad moral de sus mandamientos. ¿La voluntad qué? Moral. Escuche esto que le voy a decir. La ley de Dios se divide en 2 partes. No estoy diciendo que Antiguo y Nuevo Testamento no. La ley de Dios se divide en 2 partes. Una, la ley ritual. Y 2, la ley moral. ¿Cuál era la ley ritual? La donde Dios decía, y hombres de Dios levantaban altares y le ofrecían sacrificios. Amén. A los becerros, a la vacada, todo eso que le ofrecían. Esa era la ley ritual, un rito. Donde Dios, cuando salía ese olor de todas esas vacas quemadas, Él lo tomaba como un olor fragante. Porque el pueblo estaba sacrificando, ¿qué? Sacrificios a Dios. Pero otra es la ley moral, que son los 10 mandamientos que están aquí. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Esa es la ley de los mandamientos, la ley moral, donde Dios nos enseña a hacer lo bueno y no lo malo. Esa es la voluntad moral de Dios de sus mandamientos. Amén. Esta expresión de la voluntad moral de Dios se manifiesta tanto en su palabra como en nuestras conciencias. Y somos moralmente responsables delante de Dios si le desobedecemos. O sea que usted y yo somos delante de Dios responsables si desobedecemos a Dios y su palabra. Así de sencillo. Si dice no robar y yo robo, estoy violando la palabra, la ley de Dios. Estoy deshonrando a Dios.
Eso es lo que dice la palabra. Por ejemplo, Judas, el que traicionó al Señor. Judas estaba cumpliendo la voluntad de Dios al traicionar a Jesús. Como los soldados romanos están cumpliendo la voluntad de Dios al crucificar a Jesús. Ellos estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que Jesús fuera traicionado por Judas. Era la voluntad de Dios que Jesús fuera crucificado por unos soldados romanos. Era la voluntad de Dios. Sin embargo, eso no justifica sus pecados, ya que ellos fueron moralmente responsables de su rechazo a Jesús como Salvador del mundo. Porque Jesús les habló en bien, quiso el bien, pero ellos prefirieron lo malo, hicieron lo malo. En conclusión con este punto, Dios quiere que nos examinemos en lo moral para que podamos vivir en la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Amén. Termino con la última. La cuarta y última voluntad que posee Dios o ejerce sobre nosotros. Primero, soberana absoluta, la permisiva y la moral de sus mandamientos. Y en cuarto, la voluntad personal e individual sobre nosotros. Dios tiene una voluntad personal conmigo. Dios tiene una voluntad personal con usted, con cada uno de ustedes. Dios tenía una voluntad personal con el apóstol Pablo. Por ejemplo, la voluntad personal con Pablo que tenía Dios era el de salvarlo de la muerte y condenación eterna, para que éste ayudara a salvar a muchos judíos y gentiles en todo el mundo. Pídele a Dios que te muestre cuál es su voluntad para contigo. Usted debe decirle a Dios: Señor, muéstrame cuál es tu voluntad personal conmigo. ¿Cuál es? Si usted le consulta al diablo, diablo, ¿cuál es tu voluntad conmigo? Él dice: matarte, robarte y destruirte. Así, llevarte a hacer lo malo, que te apartes de los mandamientos y de la palabra de Dios. Pero si usted consulta a Dios en oración: Señor, ¿cuál es tu voluntad personal sobre mí? Dios le dice: yo tengo un propósito, un plan perfecto para tu vida, para que sea bendecido. Hechos 9:15, ya vamos a finalizar. Hechos capítulo 9, versículo 15. Dice la Biblia que el Señor le dice a un hombre que está en Damasco, que se llama Ananías, y le dice: mire, viene uno para que usted me lo ayude, me lo asesore, me lo adoctrine. Y Ananías le dice: Señor, ¿cómo? Ese tipo es un matón, es un perseguidor de los cristianos. Y él dice: no te preocupes, que ya él viene convertido en un nuevo hombre. Hechos 9:15. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia a los gentiles, o sea, al pueblo judío, y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré a Pablo, al perseguidor, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea que el Señor lo iba a tratar y lo iba a procesar. Cuando usted le dice a Dios: Señor, muéstrame cuál es tu voluntad personal sobre mí, Dios le muestra que Él lo va a procesar, que usted va a pasar por muchas dificultades, pero de todas ellas Dios lo va a librar, Dios lo va a sostener, porque es su voluntad. Amén. Aquí el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién era Pablo el perseguidor? Era un escogido de Dios, que estaba haciendo la voluntad del diablo y no lo sabía, y tuvo que tener un encuentro personal con Jesús para entender que no era la voluntad de Dios esa, sino que era la voluntad del mismo diablo de él, que estaba enfurecido sobremanera persiguiendo a la iglesia de Cristo. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y de los que me están observando a la distancia. No importa qué tan malos o perversos hayamos sido. Pablo, por ejemplo, tenía una religión, pero no conocía a Dios. Así hay muchos. Tienen una religión. Mi religión es esta, pero no conocen a Dios. Pablo conocía la Biblia, pero no conocía al Dios de la Biblia. No lo conocía. Necesitamos tener un verdadero encuentro personal con Dios, porque solo de esta forma podemos conocer y obedecer su completa voluntad en nosotros, iglesia. Solo de esta manera podemos conocer eso. Amén. La pregunta para finalizar: hay unas cosas, según el apóstol Pablo, que hace un encuentro personal con Jesús. Escuchen. Hay unas cosas
que hace un encuentro personal con Jesús? Primero, nos confronta con nuestro pecado y nos hace testificar de nuestra vana manera de vivir. Escuchen bien, escuchen. Una de las cosas que hace un encuentro personal con Jesús es que nos confronta con nuestro pecado. Si usted todavía no ha sido confrontado con su pecado, usted no está haciendo la voluntad de Dios. Usted necesita un encuentro personal con Cristo. Porque Pablo pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios persiguiendo a todos los cristianos y no era así. En Hechos 26:10 dice: lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron yo di mi voto. Eso dice él. Por eso la primera cosa que hace un encuentro personal con Jesús es que nos confronta con nuestro pecado y nos hace testificar de nuestra vana manera de vivir. Él estaba testificando de cómo él había sido malo y cómo el Señor había tenido misericordia de él. Pablo confesó que fue un asesino y que lo que él hizo lo hizo por ignorancia, y Dios le concedió arrepentimiento porque era un escogido de Dios que había sido engañado por Satanás por medio de un mundo de religiosidad, por medio de la religiosidad del diablo. Segunda cosa que hace un encuentro personal con Jesús: nos permite oír su voz de manera directa. Escuchen bien. ¿Nos permite qué? Oír su voz de manera directa. Si ustedes hoy han escuchado la voz de Dios, no endurezcan el corazón. Si ustedes han dicho: hoy Dios me está hablando con esa palabra, ¿es verdad lo que se está comentando? Es porque usted está escuchando su voz de una manera directa. El versículo 14 de Hechos 26 dice: habiendo caído todos nosotros, porque Pablo iba a traer de prisioneros a muchos, y dice: habiendo caído todos nosotros en tierra, oímos una voz que nos hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ellos oyeron la voz de Dios. Ustedes hoy han escuchado la voz de Dios. Ustedes hoy han conocido las 4 voluntades de Dios, y ustedes deciden en cuál están. Ustedes han conocido las 3 voluntades que tiene el hombre, o que existen en esta tierra, que es la de Dios, la del hombre y la del diablo. Dios estaba obrando en la vida de Saulo, de Tarso, para que éste corrigiera su camino y confiara en Cristo como Salvador. Pero Saulo no hacía caso y persistía en hacer lo malo contra los cristianos, hasta que tuvo su encuentro con Jesús. De esta manera, escúcheme bien, hay muchos en quienes Dios está obrando para hacerles llevar al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Pero hay muchos que insisten en callar la voz de Dios y continuar en su pecado. De esta manera se están haciendo daño a sí mismos, corriendo un terrible riesgo de perderse eternamente, porque se están dando cosas contra el aguijón. El Señor le dice a Pablo: dura cosas te dar cosas contra el aguijón. ¿Qué es dar cosas contra el aguijón? Cosas es patadas. Amén. Cosas es patadas. Muchas veces estamos pateando el mensaje de salvación, y el aguijón, ¿sabe qué era? Era un palo que le sacaban punta o le sacaban filo. Y cuando, por ejemplo, el buey en la agricultura de Israel, según la historia, iba a trabajar, le colocaban su yugo, y hay veces el buey no quería trabajar, entonces echaba para atrás y empezaba a tirar cosas, a dar patadas. Y entonces tenía el amo que ponerle el palito, y entonces se chuzaba, entonces ya se quedaba quieto. Eso es dar cosas contra el aguijón. Y el Señor no quiere que nosotros estemos así. El aguijón era un palo de madera filudo que le colocaban atrás de la pata del buey cuando no quería arar la tierra. Finalizo, iglesia. La palabra de Dios es el medio principal por el cual Dios nos muestra su voluntad, y el ignorarla se convierte en un gran obstáculo que nos impide hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Vamos a colocarnos en pie y vamos a darle gracias a Dios.